Mensaje de la Santísima Virgen María. A su amada hija Luz de María. 20 de febrero del 2013. Amadísimos hijos de mi corazón inmaculado. Reciban la bendición de esta madre que viene a sus hijos, una vez más como tantas otras, con mi corazón abierto, el cual es refugio de todos los pecadores. Les invito a mantenerse en unidad y a perdonarse mutuamente. Como mi hijo perdona a los suyos. En este instante, más que otros, ustedes como pueblo de mi hijo y como hijos míos, deben mantenerse en unidad. Las legiones malignas se abalanzan sobre el pueblo de mi hijo para destruirlo. ¿Y cuál arma más grande y poderosa que la desunión? Amados, mi hijo vino a esparcir la semilla, la buena semilla por toda la tierra, pero vinieron aves de rapiña, tomaron unas semillas que no estaban afianzadas a la tierra fértil y las llevaron a terrenos áridos en donde dieron fruto pero no buenos frutos sino carentes de amor, carentes de paz, carentes de obediencia y desconocedores de la entrega hacia sus hermanos. Estos frutos totalmente humanos, guiados por el mal, a pasos agigantados fueron tomando poder en la casa de mi hijo aquí en la tierra, recorrieron los pasillos, llevando oscuridad por doquier, distorsionando la voluntad de mi hijo y en su lugar, suplantándola con los desdenes y caprichos del maligno. Tanta oración que les he solicitado por mis hijos predilectos. Y en muchos de ellos esta maléfica semilla humana ha dado fruto pero no el fruto de mi hijo, sino el fruto que cayó en terreno árido, y distorsionando la palabra de mi hijo y dejándose invadir por los caprichos del mal oscurecieron la casa de mi hijo, cerraron las ventanas para que no penetrara la luz divina, cerraron las puertas para tramar a escondidas y bajo la oscuridad planearon la caída de la iglesia de mi hijo. Nunca el mal prevalecerá sobre el bien, jamás mi hijo abandonará a su iglesia, a su cuerpo místico, pero estas almas que se entregaron a la oscuridad, harán pasar al cuerpo místico por la más cruenta senda de dolor en la historia de la humanidad. Ustedes permanezcan en fe, conozcan y reconozcan a mi hijo, conozcan y reconozcan a esta madre que les ama, para que reforzados por mi amor hacia ustedes y con el rezo del Santo Rosario ante el cual los demonios son ahuyentados, se mantengan de pie y fortalecidos en la fe, pero para esto deben conocer a mi hijo, deben penetrar en las Escrituras y aceptar la palabra y aceptar los mandamientos y aceptar los mandatos que mi hijo les legó. Ustedes, pueblo amado, hijos de mi corazón inmaculado, no cedan ante los modernismos, no cedan a las nuevas doctrinas que les deseen implantar. La doctrina es una, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La ley del amor es incambiable, insuperable, y esta conlleva la obediencia a mi hijo. Amados míos, la serpiente se mueve entre el pueblo de mi hijo sigilosa y en silencio, sin que ustedes se percaten y está envenenando a numerosa cantidad de mis hijos para que reaccionen en contra de sus hermanos, para que lleguen a la traición, para que lleven la oscuridad a todos mis amados hijos. Pero, no estoy yo aquí que soy madre de toda la humanidad y no permitiré que el enemigo aplaste al cuerpo místico. Es necesaria la oración, es necesaria la meditación para que el temor y el miedo no les invadan y les impidan razonar y les impidan discernir entre lo que es debido y lo que no es debido. Les llevarán hacia falsas doctrinas, reformas y modernismos que no son la voluntad de mi hijo, que son contrarias a la voluntad de mi hijo. No cedan, manténganse fieles a mi hijo. Ustedes tienen que mantenerse en fe, fusionados con la voluntad divina para que no sean engañados. No se sumen a aquellos que lleguen a ustedes con falsas noticias de nuevas reformas que no son acordes al amor y a la fidelidad que predicó mi hijo para su pueblo. Mi hijo viene en su segunda venida a rescatar a sus fieles. Esto ocurrirá luego de la purificación de toda la iglesia, luego de que el impostor sea arrojado del trono de Pedro aquí en la tierra. Ya vendrá el mismo Pedro a sentarse en su silla junto a mi amado hijo y reinará en la iglesia santa y remanente. Pero yo, como madre de toda la humanidad, no deseo que ninguno se pierda. Ustedes, amados míos, presten atención y recuerden que la oración y la fidelidad a mi hijo es continua, de instante a instante, no momentánea, no a conveniencia, sino continua. La oración es la práctica del amor y de la entrega, de la obediencia y de la fidelidad. Sin estos requisitos el árbol no se mantiene mirando hacia el cielo, sino que en su lugar, decae y cae por tierra, siendo arrastrado por las multitudes enardecidas que siguen la falsedad del engendro del mal que ya prepara sus garras para destrozar a la iglesia de mi hijo. No se turben, cuerpo místico, no se turben cuando escuchen que la casa de mi hijo ha sido derrumbada, porque la casa de mi hijo permanece en cada uno de ustedes. Ustedes son los sagrarios en donde mi hijo se mantiene y es amado. Los edificios son muestra de amor del hombre hacia mi hijo,
pero el verdadero sagrario es cada uno de ustedes, templo y sagrario del Espíritu Santo. Sean fieles, es necesario que cada criatura ore, que cada criatura reflexione, que cada criatura intime con mi hijo y llame a esta madre. El que no se acerque a mi hijo, el que no piense en mi hijo, el que no le lleve en su corazón, el que no acuda a esta madre, caerá en las garras del mal. Ningún edificio se sostiene sin bases sólidas, ya que ellas son las que lo mantienen en perfecto estado. Tomen ustedes, hijos míos, el arma de mi santo rosario y únanse a esta madre, vendré a ustedes con mis legiones celestiales a combatir al hijo de la impiedad. Amados hijos. No teman, porque temen. ¿Dónde se encuentra vuestra fe en la protección de mi hijo? Porque temen siglo I saben que las puertas del mal y que el fuego del infierno jamás derrotarán a la iglesia de mi hijo, porque él es cabeza del cuerpo místico. Amados míos, en este instante viven camino al Calvario, pero recuerden que luego de la crucifixión viene la resurrección y con la resurrección, la vida eterna, la verdad. No crean en las mentiras del impío y sus secuaces. Oren por mi amado vicario Benedicto XVI, oren por él, envíenle su amor para que los lobos no lo destrocen. Permanezcan atentos y sean amor hacia mi hijo. Les entrego mi amor, aménse unos a otros y no sean de aquellos fariseos que proclaman el amor y no lo practicaban. No sean de aquellos fariseos que llegan a la casa de mi hijo golpeándose el pecho para ver quiénes entran en ellos y luego delatarlos. No, así no actúan los verdaderos. Oren, amados míos, oren por Costa Rica, padecerá. Oren por Inglaterra, será cuna de maldad. Oren, amados míos, oren por Jamaica, padecerá. La naturaleza consternada ante la llegada del impío, reacciona y traerá dolor a la humanidad, ustedes manténganse preparados. Hoy les llamo a amarse en un solo pueblo, en un solo corazón, a permanecer como almas orantes, a no seguir la corriente de cuanto escuchen, a no temer tanto, que las fuerzas se agoten, porque la encrucijada hacia el Calvario tan solo está iniciando. Tómense las manos y en un solo corazón, bajo la fe en un solo Dios, entregados a mi Hijo y tomados de mi mano y albergados en mi corazón, avancemos para aplastar la cabeza de la serpiente infernal, usurpador del trono de mi Hijo aquí en la tierra. Les bendigo, les amo, no teman, no me encuentro en el desierto, me encuentro con mis amados hijos, a los que amo y a los que defenderé como madre que soy de todos ustedes. Levanten la cabeza, levanten el alma y el espíritu que se encuentra ante mi Hijo, vivan constantemente en adoración a la Trinidad Sacrosanta, proclamen la grandeza de Dios y proclamen la resurrección de mi Hijo, proclamen la redención del género humano y proclamen que esta Madre es reina de la humanidad. Les bendigo, queden en la paz de mi Hijo y dentro de mi corazón inmaculado. No tambaleen, no tambaleen, no tambaleen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario del instrumento. Al mensaje de la Santísima Virgen María. Hermanos, en la tierra participamos de la gloria divina mediante la conciencia y disponibilidad para vivir la voluntad trinitaria. A la vez como herederos de cuanto Cristo nos legó, es que en este instante somos víctimas en gran parte, de la ignorancia espiritual en la que hemos sido sumergidos deliberadamente. La Madre Santísima nos habla al corazón para que salgamos de esa ignorancia y así reconozcamos la voz del Maestro y no nos equivoquemos. No sea el pensamiento el que nos gobierne sino el Espíritu Santo el que se pose sobre todos nosotros y podamos así discernir. Amén.